Bueno, pues aquí estamos una vez más reunidos para volver a repasar los puntos que hemos estado eh, escudriñando durante la semana, ¿verdad? En relación a los componentes 3D y todo, y la- la producción offsite, la producción en cadena de montaje. Y, y bueno, hoy tenemos unos invitados de excepción que, que yo creo que sobran las palabras para presentarlos, pero que bueno, pues si hay algún despista por ahí, hago un poquitín las veces y o los honores. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros, por un lado, a José María Quirós, que es el director de industrialización de AEDAS Home. Yo creo que ahí es cuando digo que sobran las palabras, es decir, sabéis que es una de las promotoras más importantes que hay en España ahora mismo. Y en el tema de industrialización, pues están apretando ahí todo lo que pueden y están ensayando, están siempre procurando mm, eh, vigilar a ver qué es lo que pueden mm, aprovechar mejor de un sistema, del otro, y entonces José María nos puede contar mucho en relación a esto y, y además él tuvo, antes de ocupar este puesto, pues ya anteriormente ha ocupado otros lugares en otras firmas importantes como Neoblog, que justamente estos días hemos estado con Guillermo también empujando en esa dirección y estamos también con Sergio Baragaño. En fin, Sergio Baragaño también es tremendo lo que podemos contar de él en estos últimos 10 12 años. Yo le conozco ya casi van a hacer 20 años, yo creo, parece mentira cómo pasa el tiempo, que tuve la gran suerte de conocerle cuando él estaba en Acerlor, en el Departamento de Innovación. Pasó por el curso que dirigía José Miguel de Prada y bueno, es una persona muy activa, que por eso digo que yo creo que más que menos cualquiera de vosotros ya le conocéis y por eso es un gran honor tenerle aquí. Eh, ya por aquel entonces, cuando estaba con nosotros y tenía que revolver algo, pues de repente organizaba una mesa redonda y se traía nada menos que a Lotec. O sea, de repente Lotec venía de la Columbia aquí a aquello Arquillo a, a cenar con José Miguel de Prada y conmigo, gracias a este señor que tenemos delante. O sea, no se le escapa una. Y desde entonces pues se presenta, yo qué sé, se ha presentado a concursos, bienales y qué sé yo. Esto último ha sido la vivienda esta que tienes en Asturias, que no sé si tiene nombre, no, vivienda en la montaña, creo que se le llamáis, algo así, ¿no? Que está, que tiene unos clientes ingleses, porque siempre son importantes los clientes, y con estos buenos clientes has conseguido ahí una buena pieza. Que lo presentaste en alguna bienal o algo así, ha ganado premio, ¿no? Y, y luego, bueno, ese es uno de los premios así más sonados en bienales, pero en los puertos del norte, tanto en Gijón como en Bilbao, pues tiene dos terminales de ferries, mm, todo con componentes 3D. Y además creo que últimamente, la última vez que supe de ti, hace ya un año y pico, andabas a cuestas con un hotel o algo así, que yo vi que había como unos compactos que metías en el hotel allí, un poco, además, como girados, ¿no? O algo así, como un poco desorientados respecto a la planta que me gustaba mucho, me gustó mucho y bueno, espero que nos des alguna, ahora cuando comentes algo, que nos des alguna noticia de qué pasó con aquello. Y luego, pues últimamente ha presentado algo, tiene por ahí una especie de unidad de prototipo ejemplar que se llama Room 2023, que lo presentó en uno de los últimos Reveal y que también está dando
guerra porque está muy bien hecho, muy bien presentado, en fin. Y además con lo que están produciendo ahora mismo en España, así que José María, es un placer realmente tenerte aquí entre nosotros y adelante, cuando tú quieras. Muchas gracias, José Miguel. Buenos días a los dos. Y muchas gracias por tu presentación y el placer es mío, ¿no? El poder contar lo que hacemos, aunque, bueno, seré muy breve. Como bien decías, en AEDAS estamos trabajando en infinidad de soluciones industrializadas. Hoy, tal como habíamos quedado, nos vamos a centrar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo en 3D, y luego comentaremos algo, los pinitos que estamos haciendo, más que pinitos, en construcción industrializada en madera. ¿Qué pasa en todos los casos? ¿Cuál es el gran problema de la construcción 3D? Pues que se producen unos sobrecostes debidos a duplicidades estructurales, a veces duplicidades y cuadruplicidades en muchos casos. Cuando vas apilando módulos uno encima de otro y poniendo módulos uno al lado de otro, se suele producir que donde había una viga en una construcción tradicional, aquí aparecen 4, y lo mismo con los pilares y pasa en la del centro. Por eso es importante lo que decía antes, de ir a tamaños lo más grande posibles, y el tratado de juntas, el tratamiento de juntas, es otro de los inconvenientes, digamos, que produce unos sobrecostes. Es fundamental, y luego veremos un ejemplo del proyecto que hemos desarrollado en Altura, la colocación de estas juntas que sea lo más fácilmente de tratar. Estos son 3 ejemplos de promociones que estamos haciendo con módulos 3D con estructura metálica. En el primer caso que veis son 41 viviendas, es la promoción nuestra etérea que hicimos en Cañaveral. El proyecto es del estudio Lamela, al igual que Tiné, que es la siguiente que vemos ahí, también con estructura metálica. Como veis, en estos casos somos capaces de darle muchos más movimientos a las fachadas y a los edificios, y nos permitimos unos diseños mucho menos rígidos. Y desarrollamos un proyecto en Altura, que es este que vemos aquí, que es el primero que hacemos en plurifamiliar. Se trata de una promoción de 47 viviendas en Alcalá de Henares. En la industrialización nos parece fundamental el estandarizar y el sistematizar. Yo creo que la gran clave del éxito de su proyecto es que con estos módulos que veis aquí, que creo que son 11, y encima varios de ellos son simétricos, son capaces de resolver todo este proyecto. Eso lo que hace es que se optimicen los costes de fabricación de una manera importante y se reduzcan los plazos. Y por otro lado, lo que han hecho es conseguir que el tratamiento de las juntas se produzcan siempre, lógicamente, en zonas de paso, con pocas juntas en fachada, con ninguna junta, por supuesto, en cuartos húmedos, y con muy pocas en habitaciones normales. Con eso conseguimos que el montaje sea muy rápido y que luego los trabajos posteriores al montaje se desarrollen con bastante facilidad y con costes bastante contenidos. Las fachadas son de Thermochip con fachadas en seco, igual que los forjados y las capas de compresión. Conseguimos una alta eficiencia energética y una alta sostenibilidad en el proyecto. El tercer ejemplo, o el tercer camino con el que estamos industrializando con 3D, lo voy a poner en modo de presentación. Hasta ahora, los puntos de venta en nuestras promociones se hacían en un local o se construía un módulo pequeño dentro de la promoción. Eran todas distintas, cada una tenía un tratamiento, y lo que queríamos era sentarnos a estandarizar cómo queríamos tratar a nuestros clientes, ver cuál es la atención que le queríamos dar, diseñar unos espacios en el que les tratáramos en las distintas fases, es decir, la primera visita que hacen, una segunda visita en la que se aclaran dudas más profundas, se les enseñan unas maquetas, y todo esto, digamos, que nos llevó a crear un programa de necesidades que fuera único para todos nuestros puntos de venta. Ese programa de necesidades se lo tratamos a Hombre de Piedra, se lo trasladamos, perdón, a Hombre de Piedra, el estudio con el que desarrollamos estos puntos de venta, y la verdad que hicieron un trabajo magnífico y consiguieron reflejar las necesidades que teníamos nosotros. ¿Cuál es la idea de esto? Que nuestro punto de venta sea el mismo en todo el territorio nacional. Llevamos ya construido 8 puntos de venta como este, son modulares. Hemos conseguido estandarizarlo, y sobre todo la industrialización nos ha permitido sentarnos, como siempre íbamos a hacer el mismo punto de venta, y la idea que este punto de venta seamos capaces de trasladarlo de una promoción, de un sector a otro. Hemos conseguido el tener claro cuáles son las necesidades y el tratamiento que le queremos dar a nuestro cliente. Estos puntos de venta
en esta vertical se ve, están hechos por 3 módulos. Este que señala, las separaciones van en este sentido, donde señalo con mi cursor, que no sé qué se va, no sé si se ve. Hay un primer módulo que es el de entrada, en el que está este alero que protege el edificio de la radiación solar y protege la rampa de entrada de acceso a la obra. Un segundo módulo, que es el módulo, digamos, de trabajo, donde se atiende al cliente, donde se le recibe por primera vez, donde se le enseñan las infografías, las maquetas, todo lo que haya en mesas ya donde se pueden firmar los contratos, hacer las primeras señales y demás. Y un tercer módulo, que sería este a continuación, que lo que forma es un showroom en el que se hacen, ya veremos ahora alguna slide, en la que hay una recreación de los ambientes que se van a conseguir en la vivienda, con las zonas de baños, con cocinas, con zonas de estar y demás. Evidentemente, en cada punto de venta tiene una implantación distinta en la parcela. Tratamos de buscar los mejores sitios y cuidar mucho el ajardinamiento, cuidar mucho la entrada de nuestros clientes al punto de venta. Ya veis aquí que hemos generado un camino rodeado de vegetación y de zonas ajardinadas hasta dar acceso a la rampa. Hemos cuidado muchísimo la arquitectura, hemos querido convertir nuestros puntos de venta en unos espacios donde se denote la calidad arquitectónica que queremos darle a nuestras promociones y la calidad de materiales y el cuidado con el que queremos tratar nuestras promociones, ¿no? Bueno, con un cuidado estudio de la iluminación en la noche, con nuestros logos, las zonas ajardinadas, como decíamos antes. Estas serían las zonas de atención al cliente, con muros verdes que colocamos a modo de decoración, las maquetas, las zonas de trabajo, las zonas de firma de contratos. Y esta es la recreación en el que hay en el showroom. Aquí lo que hemos tratado de recrear el ambiente que tendrían nuestras viviendas en el salón, y esta otra que sería la recreación del ambiente de un baño. Si algo tienen que destacar además estos puntos de ventas es la sostenibilidad que tienen. Normalmente toda esta decoración que cuesta un dinero importante y un consumo de materiales que se hacían antes en un local, en una planta baja, o bien, como decía, en una pequeña construcción que se realizaba en la promoción o en la parcela, al final se acababa demoliendo y tirando, y en el caso de estos puntos de venta, al final de su vida útil, del trabajo que van a realizar para vender una promoción o un sector, se desmontan y se trasladan otra vez a un nuevo sector donde tendrán otra vez una vida útil. Creo que no hay algo más sostenible que darle varias vidas a un punto de venta. Bueno, a ver, esta ha sido nuestra promoción, nuestra primera promoción en madera. Se trata de una promoción en altura, son 51 viviendas en Fioresta, que aquí tenéis una primera imagen. Pero quería contaros también, al igual que hemos hecho en el 3D, por qué nos hemos metido a construir en madera, ¿no? Bueno, yo creo que conocemos todas las ventajas de la industrialización y no nos vamos a extender aquí, pero es el único material con el que somos capaces de mejorar la sostenibilidad de una manera importante y decidida. En AEDAS, bueno, en toda Europa tenemos que descarbonizar al 100% en el 2050 en nuestras promociones, y en AEDAS nos hemos autoimpuesto que el 50% lo hayamos conseguido en el 2030. Los análisis de ciclo de vida que hemos hecho de nuestras promociones, con la medición de esos valores, nos hemos dado cuenta que solo utilizando la madera vamos a ser capaces de conseguir unos porcentajes importantes. Es evidente que no tenemos madera, ni empresas, ni tecnología, ni recursos forestales para construir todo en madera, pero creo que una buena parte es interesante. Con la madera somos capaces de conseguir capacidades estructurales igual que las conseguimos con los otros materiales. La llegada de las maderas técnicas que han entrado ahora en el mercado con CLTs, con maderas laminadas y demás, nos permite conseguir unas buenas capacidades portantes. Es un material muy ligero, además, con lo cual conseguimos también reducir la cantidad de hormigón que utilizamos en cimentaciones y en bajorrasantes, que necesariamente vamos a tener que seguir haciéndolas en hormigón. Y luego es un material muy idóneo para fabricar, es muy fácil mecanizar, es muy fácil cortar, es muy fácil ensamblar, es muy fácil hacer trabajar de manera conjunta también con los bajorrasantes, estos que hacemos en hormigón, y nos parece muy interesante de cara a optimizar soluciones, costes, y ya digo que la sostenibilidad no solo medioambiental, es también de consumo de materiales y es también
económica, lógicamente. Es muy fácil hacerla trabajar con otros materiales. Nos parece muy interesante, en aras de buscar esa optimización que decíamos, el hacerla trabajar también con estructura metálica en caso de que tengamos que salvar por lo que sea luces importantes, y también con hormigón. Se me ocurre, por ejemplo, colocar núcleos rígidos de hormigón para rigidizar y absorber los esfuerzos horizontales en las estructuras de los edificios, ¿no? Y luego es el inicio de la economía circular, ¿no? Seremos capaces de reutilizar estos materiales. Bueno, me salto toda esta explicación de sostenibilidad y cómo la estamos utilizando. Bueno, cómo utilizamos la madera, creo que esto es importante. Y las estamos utilizando de momento de dos maneras, utilizando el CLT con muros de carga y forjados de CLT también, que el espesor de estos CLTs va a depender de las luces que tengamos que cubrir, y lo utilizamos también, sobre todo en vivienda unifamiliar, en entramados ligeros. Esta es nuestra primera promoción, que es Fioresta, como os decía. Se trata de una promoción de baja +3. La única madera que hemos dejado vistas es la que en las infografías se ven, que son esas pérgolas que están hechas con madera de alerce más resistente a la intemperie, y los techos de los balcones que se ven ahí de las terrazas, porque no están expuestas al sol. Esta promoción la hemos construido como decíamos antes, ensamblando componentes. Hicimos el bajo rasante de manera tradicional, con muros de hormigón, con una losa de hormigón, y a partir de ahí incorporamos las fachadas, que antes veíamos una fotografía de cómo venían las fachadas. Como veis, vienen hasta con la carpintería y los vidrios puestos. Luego la fachada se trató con un SATE, se puso el aislamiento y el tratamiento. Lo que queremos es, en las próximas promociones, tratar de llevar ya esas fachadas terminadas. Una vez puestas las fachadas, metíamos los baños industrializados. La idea en proyectos futuros es que la tabiquería la llevemos también industrializada, y las cocinas. Y por último se coloca, bueno, por último no, en cada planta se coloca un tablero de CLT apoyado en los muros de carga y en las fachadas. Con lo cual, como veis, es un proceso muy rápido de construcción. En lo que estamos trabajando es desarrollar cada vez más esos componentes, de manera que antes de poner, digamos, la tapa al forjado de una planta, seamos capaces de haber dejado la vivienda casi terminada. Los núcleos de vivienda fueron terminados también, a falta de los peldañados, las chimeneas, los casetones de salida cubierta, y en general tratamos de llevar la obra lo más terminado posible. Incluso las terrazas, en este caso, son un componente también. ¿Qué hemos conseguido con esto? Una eficiencia energética importante. La hemos combinado también las ventajas de la madera con aerotermia y ventilación de doble flujo, consiguiendo una clasificación energética A. Hemos reducido nuestras emisiones de CO2 en un 75% en la estructura, pero en un 40% en el total de la obra. Un tema importantísimo para los promotores es la reducción de plazo que hemos conseguido con este sistema de construir, de un 30%, que, como digo, según vayamos desarrollando componentes, seremos capaces de ir reduciendo este plazo, y lo hemos conseguido pues a base de este alto grado de desarrollo de componentes. Aparte de esto, estamos también desarrollando viviendas unifamiliares también en Mallorca. Estas las hacemos con entramado ligero. En este caso, la fachada es de entramado ligero, pero también lo combinamos con pilares y vigas de madera laminada. Como decía, nos parece muy interesante la combinación no solo de los tipos de madera, sino también de tipos de materiales. Ha habido obras en las que la menor sección, o estudios que tenemos ahora en proyecto, la menor sección de estructuras metálicas frente a la madera en zonas determinadas de paso de instalaciones y demás, nos ha hecho utilizar estos perfiles metálicos, e incluso núcleos rígidos de hormigón y, por supuesto, como decíamos, los bajos rasantes de hormigón. Siempre se trata de construcciones en seco, lo cual también es una ventaja en zonas por fraguados y por consumos de agua en un país en el que cada vez, aunque estas 2 últimas semanas no está siendo así, en el que cada vez tenemos menos precipitaciones, ¿no? Bueno, otro proyecto también ejecutado en madera con entramado ligero, y otro más aún. Y esto es casi todo. Bueno, tenemos mucho más que contar, pero lo que habíamos acordado que íbamos a contar en este caso. Sí. Pues fabuloso, fantástico. Desde luego,
No, sí, lo primero, eso. El tener noticia de lo que está pasando de primera mano es lo más importante, porque además el tema mm, de las preferencias, de las prioridades y tal, queda muy claro. Es decir, en tus palabras las cosas son como son, pero son por algo y es importante. A ti tú lo dices todo, lo cuentas todo con toda naturalidad, pero lo que a ti te parece que es natural es, es, es algo que son los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de tirar por aquí, tirar por el otro lado. Y por otro lado, bueno, pues también eso, Sergio está ahora mismo también en contacto con ellos, planteando cosas. Entonces, lo que está muy bien es que ahora mismo, por un lado, José María nos cuenta lo que ha pasado y lo que está pasando, y por otro lado, pues Sergio, pues y como esto es una experiencia que, como él nos acaba de decir, van afinando y van rodando y tal, y parece que Sergio está por ahí entrando en escena, ¿no? Pues sería muy bueno que el propio Sergio sea el que nos diga si él empieza a continuar tras de esta pista, hacia dónde, cómo lo, cómo consideras lo que hemos visto y en qué medida vais a poder evolucionar, ¿no? Y bueno, pues cuando tú quieras, Sergio, adelante. Venga, que te veo ahí que estás continuamente asintiendo, pero que no te dejamos decir ni pío. Yo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo no sé, por reforzar o por comentar algo un poco diferente que estaba pensando mientras os escuchaba. Y exacto, o sea, yo creo que cada sistema, cada producto, cada material tiene su fortaleza, ¿no? Y como decíais ahora, o sea, hay momentos en los que tiene sentido que sea estructura metálica 3D, hay momentos en los que puede aparecer la madera, bueno, el hormigón también tiene su momento y yo creo que hay temas también clave como la construcción en altura que yo creo que José María también estáis trabajando mucho ahí, ¿no? Y es un poco probablemente el gran reto, o yo lo entiendo un poco así, ¿no? Entonces, si queremos crecer en altura también, al final hay que aligerar de alguna forma los módulos. José Miguel, ahí yo creo que, bueno, tú mejor que nadie, de grandes maestros de la ligereza que salen en el curso seguro, y yo creo que al final, pues no tiene sentido probablemente para un edificio de 6 plantas estar usando forjados de hormigón, ¿no? Porque le estás metiendo un peso al transporte, a la estructura del edificio, alisado, enorme, ¿no? Entonces ahí nosotros sí estamos trabajando mucho en esos componentes 2D que configuran componentes 3D, ¿no? Que preferiblemente nosotros siempre intentamos que se ejecuten en fábrica, lógicamente por todo el control de calidad, por reducir imprevistos que siempre hay luego en el montaje, pero que en algunos casos también el módulo 3D va sin acabar y hay componentes 2D que se rematan en fábrica, como sabéis, ¿no? Yo creo que ahí es interesante. Y luego también, a raíz de lo que decíais, evidentemente personalizar y que sean elementos y productos personalizables, lógicamente adaptados a normativa tan compleja en nuestro país, que como decíais ahora, no es lo mismo construir en Mallorca que en el Pirineo, pero sí creo que también la estandarización es clave para acelerar todo esto, ¿no? Que sean productos que se pueden adaptar, pero que haya unas estructuras bases, unos chasis, usando un poco el modelo del auto, una serie de elementos que podamos repetir, aunque luego el traje pues se pueda un poco vestir dependiendo de cada caso, ¿no? Pero vamos, totalmente de acuerdo en que creo que hay campo para todos y soluciones para dependiendo de qué producto también. Es que ahí acabas de. Yo, bueno, quería acabar hablando de esto mismo y ya lo has dado. Yo quería hablar de la variación, la repetición frente a la variación y justamente la has dado ahí. Pero yo me refería. Ya sabes que cuando yo me refiero a eso, me refiero a la flexibilidad más cara al usuario que cara al productor, al arquitecto que haya ellos. Pero que tú lo has orientado desde el punto de vista de la producción y lo has dicho de una manera muy clara, es decir, oiga, que eso es así, que es un chasis o tal, al cual yo luego le aplico esto, le aplico lo otro, lo demás allá. Entonces, claro, hay que tenerlo todo lo suficientemente organizado como para que el chasis sea el chasis, que luego resulta que puedo
aplicar a esta promoción, a la otra de más allá. Y luego, sin embargo, puedo ir cambiando las otras piezas y tal. Entonces, resulta que para eso, pues no solamente lo arreglo con un fabricante, que es un solo fabricante de chasis, al cual luego le coloco una pieza a otra de más allá, sino que si te metes en 2 o 3 promociones a la vez, que resulta que la una se utiliza más la madera, en otra se utiliza más el hormigón, por el motivo que sea, pero el chasis sigue siendo el mismo, pues resulta que a lo mejor tienes que tener 2 o 3 fabricantes que están fabricando el mismo chasis. Y ahí es donde es muy importante justamente la labor vuestra del promotor, que cuando está contratando, esté contratando fabricantes de manera que realmente el clúster sea un verdadero clúster. Porque bueno, eso es todas las cosas de las que me tiro de los pelos muchísimo, y yo ahora mismo, por lo menos creo que por lo menos AEDAS va haciendo su camino por su cuenta, poquito a poquito, empujando, confiando en sus propias fuerzas, ¿no? Y tratando de hacer su propio campo de trabajo, en el que poder utilizar todos estos recursos que decimos un poco, pues dependiendo un poco de uno mismo. Pero que la idea de clúster, cuando ahora la gente, a todo el mundo se llena la boca cuando dice clúster, y realmente lo que hacen son como asociaciones, que es una asociación de 3, 4, 5 firmas, pero que cierran el clúster y que van a generar un mecano cerrado, y es el mecano de ese clúster. Y el clúster no es eso. El clúster es, yo tengo 3 o 4 arquitectos, tengo 3 o 4 fabricantes, tengo 3 o 4 promotores también, y pones de acuerdo en el mismo clúster a 3 o 4 profesionales, oficios, fabricantes de lo mismo, para poder realmente establecer ese mercado, que no es un macromercado, que sería el ideal. El clúster lo que trata de hacer es modelar, hacer un modelo pequeño, un micromercado que funcione como debe funcionar el mercado a otra escala, que como no pasa, pues para eso existen los clústeres. Y sin embargo, lo que oímos ahora mismo cuando hay quien utiliza esa palabra, y bajo mi punto de vista lo utiliza equivocadamente, porque lo que hace son asociaciones donde no se repite el proveedor de lo mismo, ni el promotor de lo mismo, no hay repetición, entonces no hay clúster, no sé. Y a la hora de la variación, quiero decir, esto del clúster tiene sentido, porque entonces es cuando surge la variación, porque entonces es cuando puedes tener unos recursos en común. Entonces ese recurso en común, o sea, tener ese chasis que te vale para 3 o 4 proyectos, pues no, eso no es así por las buenas. Entonces tienes que poner de acuerdo a varias partes a la vez para conseguir eso, ¿no? Y eso no lo veo. Y me parece que y en el extranjero, cuando dicen clúster, lo hacen para eso. Todo eso, José María, que yo entiendo que vosotros inicialmente estáis más confiando en vuestras propias fuerzas, ¿no? Pero al margen de que no te alíes con un promotor o con otro, sin embargo, sí que podríais generar vuestro propio mundo para no repetir. No sé. Dime. Sí, a ver, de acuerdo en lo que dices. Nosotros, por ejemplo, estamos en el clúster de aquí de Madrid, y estamos colaborando con otros promotores y los demás. O sea, y lo digo con absoluta humildad, no quiero con ello. A ver, eso que decís vosotros de la estandarización, yo hay cosas que creo que son más fáciles estandarizar que otras. Por ejemplo, en AEDAS hemos hecho un ejercicio de estandarizar los núcleos de escalera. Con 2 tipos de escalera somos capaces de resolver me atrevería a decir, el 70-75% de nuestras promociones. Luego habrá otras singulares. Pero hay piezas que son más complicadas. Yo creo que en los baños, por ejemplo, evidentemente en los baños industrializados, fundamental lo que decías tú antes, Sergio, el diseñar esos baños
baños para hacerlos industrializados. Luego ya veremos cómo lo hacemos, pero tenemos que diseñarlo para hacerlo industrializado. Y aquí hay una discusión en el mercado y es, hay quien es de la opinión que dices tú, hagamos 10 modelos de baños y estos son los que hay, los llevo, yo creo que ese producto pues para residencias de estudiantes, para vivienda asequible, para Build to Rent, yo creo que es apropiado, ¿no? Para nosotros no sería apropiado. ¿Por qué? Porque hacemos proyectos de, bueno, digamos de ticket medio alto del mercado, en el que es importantísima la personalización de los baños, en el que exprimimos la edificabilidad de un edificio y entonces pues el poner un cuarto de baño que sea 3 o 4 centímetros más grande, pues a lo mejor se lo estás quitando a un dormitorio, que te viene muy bien, ¿no? Pero tampoco por parte de los proveedores de los fabricantes, perdón, estamos encontrando que eso sea una clave importante, ¿no? Al final, ¿eso en qué se traduce? Pues que vas a tener un ligero mayor coste de ingeniería, ¿no? Y estamos buscando la repetitividad dentro de una misma promoción. Es decir, no hagamos 25 tipos de baño en una promoción, a ver si con 6 somos capaces de resolver toda la promoción, ¿no? Y en esa vía estamos trabajando, ¿no? Luego también es que varían mucho ya los gustos ya no solo la normativa, los gustos del consumidor. Es que un cuarto de baño de Cataluña no tiene nada que ver con un cuarto de baño de la Costa del Sol, ¿no? Por tamaño, por la propia decoración. En Cataluña les gusta poner puertas correderas, fuera de Cataluña a nadie se le ocurre poner una puerta corredera. Yo creo que tenemos un mercado tan diverso en normativa, en gustos del cliente, en tipo del cliente. Nosotros es que tenemos cliente extranjero, tenemos cliente nacional, ahí hay segunda vivienda y primera residencia, y todo eso influye mucho, ¿no? Está muy bien, muy bien. Está muy bien porque además acabas de recitar los posibles clientes, que es importante que hará justamente a esa diversificación, claro. Pero en ese sentido me llama la atención que tú me digas, bueno, pero como arriba les gustan las correderas, abajo no. Bueno, hombre, ya, pero que uno también puede generar opinión, ¿no? Hay Sí. momentos en donde tú te encuentras en el mercado, tú promueves algo, tus puntos de venta sirven justamente para que tú puedas promover aquello que interesa, ¿no? Y que los demás lo aprendan. No tienes que estar pendiente de seguir siguiendo pautas que a lo mejor que no vienen al caso, ¿no? Es decir, si las puertas correderas no funcionasen, vale, pero si tú haces una buena puerta deslizante que cierra bien y tal y tal y tal, pues resulta que bueno, que te quita un montón de espacio, de problemas que tienes de esto de abatir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, a la que me venga un cliente que dice, no, es que, oiga, mire usted, bueno, pues tú tienes que vender tu producto y hacer tu publicidad y que el cliente acabe asumiendo eso, ¿no? También se puede. Sergio, te he dejado ahí colgado. No, sí, en la línea de lo que decís. Yo creo que igual hay un tema también que, bueno, José María lo tiene el pulso directo, ¿no? Pero que es la necesidad. Es verdad que estamos en un momento complicado, ¿no? Al final, el hecho creo que va a llegar un momento que, tal y como está la construcción tradicional, que cercano, entiendo, que al final un poco igual tenemos que ir a modelos, como decía ahora José Miguel Reyes, de más repetición, en lo que hablabas ahora de las escaleras, José María, ¿no? Nosotros también estamos ahí trabajando, pues en vivienda unifamiliar tenemos dos tipos de escalera, 2 tipos de baño, y con eso un poco jugamos, ¿no? Hay un modelo que de nuestro catálogo que estamos ya fabricando, yo creo que es la 10ª unidad o por ahí vamos, que realmente ninguna de las 10 es igual. O sea, es el mismo chasis, es el mismo modelo, es la misma superficie construida, pero una está en Asturias adaptada a normativa local, otra está en Pirineo, otra está en Madrid, los materiales de fachada son diferentes. Entonces, yo sí noto un poquito que quizá en la línea de lo que decía también ahora José Miguel, ¿no? Que muchos clientes es, oye, pues no tengo quien haga esta promoción, no tengo quien haga esta serie de viviendas en tradicional y bueno, sacarle un poco el partido a todo lo que tiene yo creo que de positivo la industrialización y el sistema que comentamos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería, ya para ir terminando, y en relación a lo que estamos hablando, comentar algo en relación a algo que la gente del curso me lo viene escuchando todo el rato desde que hemos comenzado el curso. Yo le doy mucha importancia al tema
el tema del vocabulario, el vocabulario que empleamos. Y Sergio lo sabe también, porque Sergio estuvo conmigo hace muchos años. Lo que pasa es que luego, una cosa es que estés hace años en un curso y luego las cosas van cambiando y tal. Pero vamos, veo que no se le olvida y que sigue teniendo, hay cosas, sigue manejando un poco los mismos códigos que manejábamos nosotros a la hora de hablar de pisos en vez de forjados, etcétera, etcétera. Yo quería comentaros eso, que el vocabulario es muy traidor y el lenguaje es muy traidor. Y que os voy a contar ahora mismo, si estamos, tenéis que estar hartos, ¿no?, de lo que está pasando continuamente, lo que vemos en política con las fake news y con el periodismo, en fin, los eslogans, el marketing. Tú en eso, tú tengo la suerte de estar, que estamos con el director técnico de AEDAS, que no hay fake que valga y que no estamos hablando de eslogan, estamos hablando de las escaleras. O sea, es algo, pero que él sabe muy bien que cuando te manejas a nivel de eslogan y tal, ¿verdad? En otro registro, pues de repente las palabras, que era un poco cuando yo esto te decía, que puedes promover o promocionar más una corredera en vez de otra cosa, en función del léxico que utilizas para llamar a las cosas de una manera o de otra. Y lamentablemente disfrazarlas y decir de una cosa, llamarla como no es. Yo quería incidir en la palabra, en el uso del empleo de la palabra tipo y de la palabra modelo, que tiene que ver con lo que estamos comentando ahora mismo. El modelo es el modelo. Y el modelo es algo que es algo que sí que lo repites, el modelo. Y el tipo, para ser tipo, precisamente es algo que es un tipo porque es algo que es de ese tipo y que luego varía. Entonces, en lo último que nos estaba contando Sergio, cuando decía, pues tengo el mismo chasis, la misma clase, arranco de lo mismo, pero varío y tengo varios, al final acabas con varios modelos que son del mismo tipo, porque estás arrancando de la misma, estás arrancando del mismo inicio. Entonces, claro, son del mismo tipo, depende de qué tipo, del mismo tipo espacial, del mismo tipo de uso o del mismo tipo de construcción, que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, ¿el procedimiento constructivo es el mismo? Sí, entonces son del mismo tipo y sin embargo son variaciones. Y justamente lo último que nos decía Sergio ya nos estaba hablando de cómo conseguir con una unidad inicial diferentes tipos. Ahí no estás modulando, estás modulando que estás estandarizando, estás modulando porque manejas una medida que te unifica aquello, que es el 30, el 60, el 90, es decir, el módulo es lo que le sirve a Sergio para hacer diferentes variaciones. No sé, Sergio, tú eres tú el que tienes que... Yo ya con esto un poco lo dejo. Es que yo quería enfrentar un poco el tema de la repetición y la variación y un poco en esta clase de construcción, y como tú eres el que justamente al final has llamado la atención sobre esos procedimientos últimos que estás haciendo, ¿tu módulo cuál es? ¿El módulo 30, el 60, el 90, el 120 o tu módulo es la unidad de baño? A que tu módulo no es la unidad de baño, a que no repites el baño, claro. A ver, cuéntanos. No oigo, no oigo, no oigo. Perdón, Ahora, que estaba silenciado. sí. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, al final es cierto que la semántica es importante, ¿no? Sin duda. Pero yo creo que o sea, al final también un poco lo que decía José María, ¿no? El poner a pie de calle, digamos, esas soluciones, creo que es importante también, porque al final es verdad que es algo relativamente nuevo aún para todo el mundo, para el consumidor final. Hablo de consumidor, cliente final, constructor, promotor. Y creo que con cada vez más ejemplos y ejemplos como los que hemos visto hoy, al final también creo que puedo hacer de verdad cambiar las cosas un poco, ¿no? En ese sentido de Sí. el baño tendrá que ser, pues probablemente como, en parte como AEDAS diga, ¿no? O sea, creo que AEDAS tiene mucho poder ahí de hacia dónde va un poco también el futuro. O sea, lógicamente apoyándose también en actores importantes, en fabricantes y demás. Pero yo sí creo que llegará un momento como pasa en Japón, ¿no? Que en Japón es verdad que es un tema muy cultural, pero al final
tú vas a un hotel y es el mismo baño que en el otro hotel, solamente que con un acabado diferente, ¿no? O con unas características. Entonces, quizá llegará un momento que también culturalmente, pues igual que en nuestros coches, cada uno es distinto, pero tiene un fabricante, una plataforma, unos componentes iguales, que quizá debería de ir hacia ahí, ¿no? O habrá 5 modelos de cocina dentro de las promociones de AEDA, fabricadas por el mismo fabricante o por varios, de cocinas 3D, ¿no? Pero creo que ahí es donde está lo que entiendo, José Miguel, lo que dices de estandarizar, pero personalizar también, ¿no? O sea, una repetición, pero con matices que permitan que pueda haber una serie de elecciones, pero que al final los fabricantes tengan unos patrones, porque si no, es verdad que estamos haciendo siempre prototipos cada vez, ¿no? Claro, claro, claro. Y cuidado, porque luego, si a la hora de elegir, lo único que puedes elegir es el alicatado, estamos en las mismas. O sea que tampoco se trata de decir, no, es que ahora usted puede elegir, pero va a elegir el color y va a elegir el no sé qué, tal, una cosa anecdótica. No, no. Si es que puedes estar estandarizando procedimientos y modulaciones y que aquello siga siendo diferente. Es cuestión de hacer cosas tipo, que sean tipo realmente. Yo creo que, ya digo que el pabellón este de promoción que habéis hecho último es un muy buen ejemplo y que, hombre, lo único que, porque además creo que incluso no solamente varían las 3 unidades, sino que quizás no es siempre el mismo, porque como tú acabas de decir, según el cómo y el dónde, incluso a lo mejor esas 3 unidades, como has dicho, en algún caso alguna de esas unidades varía porque lo necesitas para otra cosa. Entonces, La justamente tercera. entonces tienes 3 unidades, de las cuales una te vale para hacer variar el conjunto. Joder, pues es que es eso. Es que es eso. Es decir, que el sistema no son esas 3 unidades con las cuales yo doy respuesta y punto, sino que yo tengo más piezas dentro de mi catálogo, y con esas diferentes piezas que tengo en el catálogo doy respuesta, doy diferentes salidas de respuesta, ¿no? Y que eso es lo que hay ahí. Yo pienso, te digo, ya me lo hiciste decir el otro día, pienso que es un muy buen ejemplo de arquitectura 3D ese pabellón, y que va en la dirección, y que en esta dirección que decía Sergio, de que esto hay que llevarlo a pie de calle, es que me parece que es la mejor manera de llevarlo a pie de calle, ¿no? O sea, el poner eso ahí y que te des cuenta de cómo ese producto, siendo off-site, pues eso tiene una calidad a todos los niveles, técnica, espacial, etcétera, etcétera, y que luego no tiene por qué ser repetitivo, que en ese sentido incluso la parte esa del ajardinamiento que tú dices, fijaros que el ajardinamiento tal, pero no utilizando el ajardinamiento como un adorno porque le pongo un jardín, no. Es que lo interesante es que forma parte del mismo invento, porque forma parte de esa variación, porque según en dónde me pongo y cómo me pongo y cómo me coloco y cómo enchufo y cómo entro y tal y cual, el sistema sí que ese entorno forma parte del aparato, ¿no? Por eso tiene que ser así. A mí me parece que está muy bien enganchado. Yo ya digo, enhorabuena, muchas felicidades por el acierto, y estoy seguro de que eso va a hacer que las antenas se pongan más en esa dirección, porque es que es algo de lo que hay mucho que aprender de eso, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso, nos hemos pasado ahí en 15-20 minutos de la hora que teníamos prevista, pero en fin, si queréis añadir alguna cosita más para cerrar, pues en principio, por mí, yo creo que nos hemos despachado más que de sobra, hemos puesto ahí los puntos sobre las íes y tal. No hemos hablado fíjate, estaba cerrando, pero no hemos hablado del dichoso 2D, el modo de carga y tal igual, pero bueno, yo creo que hemos hablado de otra cosa que me parece más interesante, que es el tema este de la producción, de cómo producir, cómo hacer que el mercado funcione lo mejor posible. Me parece que lo importante es aprender a navegar en esa dirección, y lo demás pues ya repartirá Dios suerte, y ya
ya veremos cómo bregamos con el CDT y como bien dice Sergio, ya iremos aligerando a medida que vayamos subiendo, ya iremos aligerando, ¿no? Así Todo, dejamos todo, temario para otros días. todo es cuestión de ir subiendo, a medida que vas subiendo te vas exigiendo también, ¿no? Entonces, bueno, nada, añadir un poco lo que queráis para despediros y lo dejamos. Nada, yo daros las gracias por la invitación, un placer volver a veros. Con Sergio llevo unos cuantos años trabajando, un placer el estar aquí. Pues no sabes, de verdad, te estoy muy agradecido por nos ha dado todas las facilidades. Los dos están súper ocupados, es muy difícil de engancharles y que se han volcado con nosotros este rato y que veáis que están con nosotros y no nos están diciendo que me voy, que tengo una reunión dentro de ya. Esto es la repera, o sea, no sabéis el lujazo que tenemos esta mañanita aquí que estamos pasando. Vamos, yo para mí, ya lo he dicho en alguna otra ocasión que me estoy reuniendo con otras personas también de vuestro nivel y estoy disfrutando esta oportunidad que me está dando la UNIR para poder teneros además a la vez, porque no es lo mismo, no depende de lo que yo diga, sino también de poder tener un ratito con vosotros de asertación o de discusión o de lo que sea. En fin, Sergio, tú. Lo mismo, un placer, la verdad, estar con los dos y nada, espero que nos veamos pronto físicamente y seguimos peleando un poco todos, ¿no? Cualquier reveal de estos, a ver, el siguiente reveal ya es 2050, ¿no? Te veo ya 2050 o algo de eso. A ver, porque esta que vamos. 2050 ya vendrá otra generación. Sí, bueno, pero se lo estamos dejando. Yo estoy enseñando lo que estoy enseñando, tú lo sabes, y es increíble cómo notas cómo unas generaciones van tirando de las siguientes. En fin. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muy bien, bueno, hasta la próxima. Nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.